Hola navegantes, se nos ha estropeado el alternador, que es este cacharro de aquí. Su función es que a través de esta correa de distribución, el motor cuando está en marcha lo hace girar y es como si fuera una dinamo, genera electricidad para cargar las baterías del motor y las de servicio que ahora veremos. Con lo cual llevamos mes y medio sin poder cargar las baterías con el motor. Por suerte las placas solares funcionan muy bien y eso no ha sido muy problemático. Pero otra de las funciones que cumple el alternador es enviarle la señal al cuentarevoluciones del motor para saber a cuántas revoluciones vas. Y lo hemos tenido que llevar de oído. Y también es el que envía la señal al cuentahoras del motor, que es como el cuentakilómetros de los coches, para saber cuánto tiempo llevas con el motor en marcha y calcular consumos y demás. Con lo cual llevamos mes y medio sin él y por fin nos hemos decidido a cambiarlo. Y ya puestos a cambiarlo, vamos a adelantar una tarea que teníamos prevista para el año que viene, y es cambiar el que venía de serie por uno más potente que da 80 amperios de corriente. Y el hecho de que sea más potente implica que con menos tiempo de motor, como le mete más chicha a las baterías, pues podemos cargar las baterías. Y si necesitamos arrancar el motor para cargar baterías porque está nublado, pues con menos rato de motor las podemos cargar. Pues ahora os voy a enseñar cómo está el alternador para que veáis el resto de trabajos que vamos a hacer. Y es que mirad cómo están los cables del alternador. O sea, este cablecito de nada no aguanta los 80 amperios del nuevo ni en broma. Con lo cual nos va a tocar cambiarlo. Y vamos a aprovechar para cambiar todo lo que es el cableado de potencia del barco, que os voy a enseñar también cómo está. Para empezar, cables con una sección mucho más pequeña de lo recomendable. Por no hablar de mirad cómo está este terminal. Después algo muy poco recomendable y es 40 conexiones en cascada de un mismo terminal. También tenemos aquí dentro un desorden que, claro, cualquier tarea de mantenimiento o una reparación de urgencia, pues a ver quién le mete mano a esto. Y en general, terminales que están corroídos y estropeados y poco aislados y que convendría cambiar. Y lo peor de todo, me ha costado 2 horas sacar el esquema eléctrico siguiendo cable con cable de cómo está todo conectado. Y está fatal. Hay cosas que no tienen sentido o que directamente está mal. Teniendo en cuenta que el controlador de carga de las baterías antiguo, antes de que lo cambiáramos, descubrimos que estaba conectado al revés, pues cualquier cosa me podía esperar, pero no que estuviera tan mal planteado el conexionado eléctrico, con lo cual lo vamos a rehacer por completo. Y para eso lo primero os voy a enseñar cada uno de los elementos que componen el sistema eléctrico de potencia y luego ya nos meteremos en detalle. Esta batería pequeñita comparada con las otras, como veréis, es la batería del motor. Su única función es arrancar el motor, hacer girar el motor de arranque, que ahora veremos, para que el motor se ponga en marcha. Esa batería del motor, una de las cosas que alimenta es esto de aquí, que es el motor de arranque. Y le da corriente cuando le damos al contacto para arrancar el motor y hacerlo girar. Y claro, esto consume muchísimo en los pocos segundos que tardan en arrancar el motor y por eso tenemos este cable tan gordo. Con lo cual tenemos por un lado el motor de arranque. Tenemos el alternador que ya os he enseñado, que lo que hace es generar electricidad para cargar todas las baterías. Y tenemos aquí este cable tan gordote que veis aquí, porque la tierra, la masa, el negativo de toda la instalación eléctrica es el bloque motor. Y por eso es este cable tan gordo, porque al final todo, directa o indirectamente, está conectado al bloque motor, que es lo que le da el negativo a toda la instalación. Estas dos baterías, mucho más grandes que la del motor, son las baterías de servicio. Están conectadas en paralelo. A todos los efectos es como si fuera una única batería, pero el doble de grande. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues este panel delantero. Este panel delantero, estos son los desconectadores de batería. Cuando los pones horizontales, quitas la corriente. Este de aquí es para cortar el negativo de toda la instalación, este para cortar el positivo de la batería del motor y este para cortar el positivo de las baterías de servicio. Y tenemos también aquí esta especie de interruptor que es un magneto térmico, que es para el molinete del ancla. Molinete, dícese del artefacto mecánico con forma de tambor que sirve principalmente para elevar la cadena del ancla. Es el motor que nos ayuda a subir el ancla con su cadena y como pesa mucho y trabaja mucho, es algo que está cableado directamente a las baterías y tenemos este interruptor de aquí que es un magneto térmico y que en caso de un consumo excesivo, pues saltaría. Más cacharritos que tenemos por aquí. Esto es el controlador de carga de las placas solares. Está conectado a las placas solares e inyecta lo que generan las placas a las baterías para cargarlas. Esto de aquí es un aislador o un separador de baterías de diodos. Su función es que cuando el alternador carga las baterías de motor y de servicio, queremos que cargue las dos, con lo cual tiene que estar conectadas a las dos en paralelo. Pero no queremos que estén conectadas siempre, porque imaginaros que descargamos por completo la batería de servicio por algún problema eléctrico o por consumo de la nevera
y se empieza a descargar también la batería de motor y luego no podemos arrancar el barco. Pues este cacharrito de aquí, su función es aislar esas dos baterías y solamente tiene dos bornes conectados, con lo cual es una de las cosas que os explicaré porque ahora mismo no está haciendo nada tal como está conectado. Y aquí detrás tenemos el cargador de baterías, que está conectado a los 220 voltios de la corriente de puerto y que a través de esos 220 voltios pues es un cargador de baterías que carga las baterías. Y esto de aquí, que es el inversor. El inversor, su función es a la inversa. Coge los 12 voltios de las baterías de servicio y nos saca 220 voltios de alterna, para que cuando no estamos conectados a la corriente de puerto, porque estamos fondeados o navegando, podamos disponer de 220 voltios en los enchufes del barco, pues para la batidora, para una cafetera eléctrica o para cargar los portátiles. Y luego las cosas más pequeñitas. Esto que veis aquí se llama shunt. La idea es que es como una especie de medidor, como el contador de agua. Y la idea es que todo lo que pasa por aquí, esto lo mide y va al indicador de carga de las baterías. Con lo cual, cuando pasa corriente, porque estamos sacando corriente de las baterías, lo cuenta como que las baterías se están vaciando, o cuando cargamos las placas a través del alternador, de las placas solares o del cargador de baterías, la corriente circula en el otro sentido y lo cuenta, y va haciendo sumas y restas para indicarnos en todo momento cuál es el nivel de carga de las baterías. Y en toda esta maraña de cables y todo este desorden que hay aquí, que es la parte trasera de los desconectadores de las baterías, pues tenemos algunos elementos más interesantes. Esto de aquí es un solenoide. Un solenoide no es más que un interruptor muy tocho controlado por una señal. Y se puede utilizar para cosas que luego os explicaré, pero aquí de nuevo está un poco de adorno. Esta caja negra de aquí es una caja de fusibles, que son unos fusibles de protección a estos cables que son los que van a parar al cuadro que ahora veremos. Es decir, que si de la parte de potencia hacia afuera, lo que alimenta el cuadro, tuviéramos un problema, pues estos fusibles saltarían. Y aquí tenemos estas cosas, que son unos relés más pequeños que el solenoide, pero es la misma función, es un interruptor controlado por una señal, pues para elementos del barco que no podemos manejar directamente desde el panel de mandos porque consumen demasiado. Y el panel de mandos lo que hace es enviar una señal a este relé, y este relé es el que alimenta el equipo. Por ejemplo, el piloto automático, que el pistón hidráulico pues consume bastante. Y este es el cuadro eléctrico, que se alimenta de esos dos cables que os enseñaba que salían de la caja de fusibles. Después de los fusibles llegan positivo y negativo con 12 voltios al cuadro, y aquí repartimos esos 12 voltios a todo lo que hay en el barco, desde la nevera, las luces de navegación, la bomba de agua, etcétera, etcétera. Y desde aquí pues encendemos o apagamos, les enviamos 12 voltios o no a todos esos elementos. Y no me enrollo más, era para daros un poco una idea de todos los elementos del sistema. Si os parece, vamos con la intro y os explico todo lo que está mal y todo lo que queremos arreglar. Este es el esquema que os comentaba que tardé 2 horas en sacar y que evidentemente os va a sonar a chino y más con mi letra. Solo destacar un par de cosas. El separador de diodos está de adorno, las conexiones del motor de arranque y el alternador no tienen demasiado sentido y lo más preocupante, los desconectadores de las baterías hay cosas que no desconectan, que están conectadas del mismo lado, fuentes de energía y fuentes de consumo de energía, lo cual significa que te puede dar un calambrazo o puedes crear un cortocircuito incluso teniendo todo desconectado, y eso es preocupante. Y esto es lo que queremos hacer, que bueno, pues mucho más bonito pero también suena chino. Pero si vamos paso por paso veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Tenemos todos los elementos que ya conocemos y que ya hemos identificado. Tenemos los cables que queremos instalar, que dependiendo del amperaje que tienen que soportar tendrán una sección u otra. Pues vamos a empezar por los más gordos. ¿Y cuáles son los más gordos? Los de arrancar el motor. Son simplemente la conexión del motor de arranque con la batería del motor, intercalando los desconectadores. ¿Qué es lo siguiente? La alimentación del alternador, que a través del separador de baterías alimenta tanto la batería de motor como la de servicio, que las tenemos cableadas en paralelo, y nada más, así de simple. ¿Qué más tenemos como una fuente de consumo muy importante? El molinete. El molinete está conectado directamente a la batería de servicio, intercalando este magnetotérmico. Esto es muy típico, que cuando utilizamos el molinete, si queremos que haga demasiada fuerza y no ayudamos con el motor del barco a mover un poco el barco, llega un momento que el molinete no tiene fuerza y se para.
y un motor eléctrico parado es un cortocircuito. Entonces el consumo se dispara y hace saltar este magneto térmico. Con lo cual, si se nos para el molinete, no quiere decir que lo hayamos fundido. Quiere decir que hay que buscar dónde está el magneto térmico y volverlo a rearmar. Es como un fusible rearmable. ¿Qué más tenemos? Pues el resto de fuentes de carga de las baterías. El cargador de baterías, que funciona con los 220 voltios de puerto, que carga tanto la batería de motor como la de servicio, y la otra fuente de carga, que son las placas solares, que en nuestro caso hemos optado porque cargue solamente a la batería de servicio. No utilizamos las placas solares para cargar la batería de motor, porque la batería de motor solo se descarga cuando lo arrancamos, haciendo funcionar el motor de arranque, y el alternador le repone la carga en un momento. Con lo cual las placas solares para nosotros solo van para las baterías de servicio. Y luego tenemos los elementos que consumen: el cuadro eléctrico, que alimenta todos los sistemas del barco, y el inversor para tener 220 voltios. Y en principio esto es todo. De aquí ya solamente nos quedan elementos menores, por ejemplo el shunt. El shunt, que es el medidor de carga de las baterías de servicio, lo intercalamos en el negativo, porque todo lo que entre o salga de este banco de baterías va a pasar por aquí, con lo cual va a poder medir cuál es el nivel de carga. Y luego tenemos fusibles, los dos fusibles que ya existían del cuadro eléctrico y un tercero que vamos a añadir para el motor de arranque que no tenía. Hay un cuarto elemento, un cuarto fusible que deberíamos poner, y es para el inversor, que también es una fuente de consumo muy importante, pero es que resulta que este modelo en particular lo lleva ya integrado dentro. ¿Y qué falta aquí? Pues simplemente que hay cosas que no nos gustan. Aquí tenemos 4 cables conectados en el mismo terminal del desconectador, aquí otros 4, aquí otros 4. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto un poquito para que no haya tantos cables conectados a una única borna. Pues estos dos negativos de aquí nos los llevamos al shunt, sin más, que es el mismo punto eléctrico. Y para estos positivos y estos negativos lo que vamos a hacer es llevar un único cable a lo que llamamos un bus bar. No es más que una pletina metálica conductora que conectamos el cable de entrada, y tenemos, pues en este caso, 5 salidas disponibles para poder repartir y que cada terminal tenga su propia borna. Y ya está, eso es todo. Sobre esto lo que hemos hecho es sacar el listado de todos los cables que necesitamos para hacer estas conexiones, que son nada más y nada menos que 28 cables, identificando qué calibre tienen, si son positivo o negativo y de dónde a dónde van. Y algo muy importante, qué tipo de terminal tiene cada equipo de cada extremo del cable. Por ejemplo, el primero de todos, el bloque motor, el terminal es un tornillo de métrica 8. Pues en este extremo del cable necesitaremos un terminal crimpado para cable de 50 milímetros con agujero de métrica 8. Y así con todos los equipos en ambos extremos. Y luego tenemos las etiquetas, que lo que hemos optado es por etiquetar el otro extremo del cable. Es decir, en el extremo del bloque motor vamos a poner la etiqueta desconectador negativo, para saber automáticamente, en cuanto veamos este extremo del cable, que el otro extremo lo debemos ir a buscar al desconectador negativo. Y esa es la filosofía que hemos seguido. Pues con esto vamos a ponernos ya a enseñaros los materiales y empezar a fabricar estos 28 cables. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Cables de 50 milímetros rojo y negro, de 35 milímetros rojo y negro, de 25 milímetros y de 16, la cantidad que hemos estimado necesaria. Los elementos nuevos que vamos a añadir, que son las bus bar, las barras de bus y el fusible para el motor de arranque, los terminales nuevos para las baterías, 3 positivos y 3 negativos, y luego todos los terminales para los cables. Aquí tenemos los de 50 milímetros con agujero M10, con agujero M8 y con agujero M6. Lo mismo para 35 milímetros, M10, M8 y M6. Y luego pues terminales ya sueltos, que tenemos un surtido para los cables de 25 y de 16. Algunos terminales para los equipos que lo que tienen son bornas. Y poco más. Aquí tenemos todo preparado para poder conectar los extremos de los cables. Y por aquí tenemos la parte de etiquetado, sellado y herramientas. Termorretráctiles de los tamaños necesarios, pistola de aire caliente para encoger los termorretráctiles, por supuesto los termorretráctiles son todos con adhesivo interior, etiquetas para los cables de 50, de 35 y de 25, que las hemos hecho a partir de unas hojas que venden para imprimir en casa, un DIN A4, que son de vinilo. Entonces son ligeramente elásticas y pegan muy bien. Y tenemos aquí liquid tape, que es como cinta aislante líquida, que es para con esa jeringuilla sellar los agujeritos que tienen los terminales y que no hemos encontrado que fueran totalmente cerrados.
Y herramientas, la crimpadora para prensar los terminales de los cables gordos, la cortadora de cables, cúter para pelarlos y tijeras pues para recortar el termo retráctil. Y finalmente aquí tenemos para el montaje de los cables una vez que los tengamos preparados. Limpiador de contactos para todos los contactos existentes repasarlos, bridas de distinto tamaño, cinta helicoidal por si tenemos que unir varios cables en un mazo y grapas para poder coser los cables a los laterales de todo lo que es el hueco de las baterías y los tornillos y arandelas correspondientes. Así que ya tenemos aquí todo preparado para empezar a trabajar. Vamos a empezar a fabricar cables. Lo primero, vamos a desmontar el camarote para tener acceso a todo el cableado. Que como veis, pues hay muchísimas cosas que se pueden desmontar y es lo que nos permite acceder a todo el conjunto de la instalación. Y fijaros cómo está todo. Cables desordenadísimos, conexiones que, bueno, que os voy a contar de cómo está. No hay más que verlo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Así que vamos a ver cómo retiramos todo esto. No hemos hecho timelapse del proceso de montaje porque hubiera sido demasiado largo. Simplemente enseñaros distintas fases. En este punto ya habíamos hecho todas las conexiones principales, faltaban algunas secundarias, ahí faltaba todo el cableado de señal, pero ya podíamos empezar a hacer pruebas con las conexiones al motor de arranque, al nuevo alternador y todos los cables pues ya razonablemente peinados. Por supuesto todas las conexiones a los desconectadores de baterías. Y como veis esto ya tiene pues otra pinta y nos permite empezar a hacer pruebas. El cuadro ahora mismo está desconectado y por primera vez desde que empezamos a retirar cables volvemos a conectar las baterías. Para hacer la primera prueba, que es el alternador. Arrancamos motor, arranca correctamente y comprobamos que el alternador está introduciendo carga tanto a la batería de motor como a las baterías de servicio. Y ya que estamos, comprobamos que la caída de tensión a través del separador de baterías de diodos es ridícula. Lo siguiente, conectamos la corriente de 220 de puerto para comprobar el cargador de baterías que efectivamente está metiendo sus 25 amperios a las baterías de servicio. Y la siguiente fuente de carga, las placas solares, las volvemos a conectar y de nuevo comprobamos que están funcionando correctamente y que están introduciendo carga. Después comprobamos el molinete, que funciona perfectamente. Y después comprobamos el inversor. Si ponemos las tomas de barco en posición de puerto funcionan, si las ponemos en posición inversor no funcionan hasta que no encendemos el inversor y una vez que arranca, al cabo de un par de segundos, comprobamos que tenemos corriente. Y este es el resultado final. Una vez que ya hemos puesto todas las tapas, que hemos peinado el cableado de señal, con un portafusibles pues para protegerlo como Dios manda, las tapas de los bus bar
y todo perfectamente etiquetado, ordenado y peinado para poder hacer un mantenimiento pues como se deben hacer las cosas, que tal como estaba el cableado era imposible. Con esto realmente ya nos quedamos tranquilos para mucho tiempo y sabemos que no vamos a tener problemas eléctricos en el barco. Y este es el resultado final, con las tapas en su sitio, con el camarote vuelto a medio montar y que bueno, pues la verdad es que muy satisfechos con el resultado. Ha merecido la pena el esfuerzo. Todo en orden y funcionando. Además del cableado de potencia de 12 voltios, hemos aprovechado para sanear la conexión a 220 voltios del cargador de baterías, que mirad cómo estaba, chapuza tras chapuza, y le hemos puesto una toma de enchufe estanca en condiciones. Y para terminar, enseñaros unos detalles del cuadro. El cuadro originalmente tenía la rotulación en francés e inglés, y como cambiamos las funciones de varios circuitos, aprovechamos para reetiquetarlo con etiquetas de vinilo en castellano. Y en la parte de 220 voltios, el interruptor de más abajo controlaba que les llegara tensión a los enchufes del barco. Y cuando instalamos el inversor, queríamos tener un conmutador de 3 posiciones, de tal forma que a los enchufes del barco les llegaran 220 voltios del inversor o de la toma de corriente de puerto, pero nunca de los dos a la vez, y además poderlos apagar. No hubo forma de encontrar uno igual que el interruptor sencillo que había, así que al que compramos, con luz para saber siempre si le está llegando corriente a los enchufes, le hicimos un pequeño marco con la impresora 3D y quedó bastante bien. Algún día nos pondremos a sanear y ordenar todo el cableado que sale del cuadro, pero de momento, con esto que hemos hecho ya nos quedamos tranquilos, que era la parte potencialmente peligrosa. En la descripción del vídeo os vamos a dejar unos cuantos enlaces a materiales y herramientas que nos han ido muy bien y nos parecen dignos de recomendar. Buena prueba y hasta el próximo episodio.